Por fin vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos valores absolutos. ¿Se acuerdan que en algún ejercicio anterior nosotros le dejamos planteado? Yo le dije esperaránse un ratito, después vamos a ver un ejercicio donde está, ¿ya? Este es un ejercicio del libro de Sil. Yo les había dicho en una clase anterior que nuestro problema se hacía mucho más fácil si es que nuestra ecuación desde el inicio está bien definida, si es que nosotros decimos el intervalo en donde está definida nuestra t. Acá también. El problema se haría súper complicado si es que nosotros no haríamos eso, porque tendríamos que partirle a nuestro problema en varios subproblemas, como va a pasar ahorita. Le vamos a resolver al ejercicio del libro de Sil igualito como nos presenta. Dice, resuelve la siguiente ecuación diferencial. Y veamos cómo se complica innecesariamente. Primer paso. Veamos si esta es una ecuación separable. No es una ecuación lineal por este y al cuadrado, fíjense. Despejamos nuestra primera derivada. Sería igual al producto de y al cuadrado menos y por 1 sobre x. Entonces, fíjense, primero que nada, aquí aparece una condición de que este x sea distinto de 0. Si nosotros hacemos esa división, ahí aparece esa restricción. Y ahorita en este problema vamos a ver qué representan también esas restricciones. Segundo, fíjense, si le podemos expresar como el producto de dos funciones, una función g que depende solo de y otra función h que depende solo de x. Como podemos hacer esto, esta ecuación sí es separable. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplemente separarle a la ecuación. Entonces tenemos y' de x dividido para y al cuadrado menos y al otro lado nos queda este 1 sobre x. Fíjense cómo el lado izquierdo solo tenemos y, en el lado derecho solo tenemos x. Nuestra ecuación está separada. Una vez que nuestra ecuación está separada, simplemente integramos ambos lados con respecto a la misma variable. ¿Cuál es nuestra variable? Es de x. Siguiente paso obviamente sería llamarle a esto y sub 1, a esto y sub 2 y sacarles aparte, ¿no es cierto? Para resolverles. Pero ahí nos estamos olvidando de algo súper importante. Y al cuadrado menos y debe ser diferente de cero. Por supuesto, y al cuadrado menos y tiene que ser distinto de hacer. Podemos sacar de factor común y tendríamos y por y menos 1. Esto tiene que ser distinto de 0 y eso significa que y tiene que ser distinto de 0 y también de que y tiene que ser distinto de 1. Saquémosles aparte esas integrales. ¿Cuál es el cambio de variable que debemos tomar? U es igual a Y. A y de x. ¿Qué hacemos después? Le diferenciamos. Entonces aquí tendríamos la integral de du y al cuadrado es u al cuadrado y menos u. ¿Cómo se resuelve esa integral? Siempre que ustedes ven una cosa así, les da ganas de sacar factor común, saquemos factor común, u por u menos 1, ¿ya? Y siempre que ustedes vean una integral de este tipo, ¿cómo le resolvían? ¿Se acuerdan? Por fracciones parciales. Exacto, ¿no es cierto? Le voy a sacar aparte, mire, 1 sobre u por u menos 1. Nosotros le vamos a separar en dos fracciones. La una fracción va a tener como denominador el u y la otra fracción va a tener como denominador u menos 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Ver cuánto vale esta constante a de aquí y esta constante b de acá, precisamente para que sumadas esas dos fracciones con esos dos números nos dé justo lo que nosotros teníamos. ¿Para qué, chicos? Porque es mucho más fácil integrar estas dos cosas de acá, que son logaritmos básicamente, que esta integral que nosotros teníamos originariamente. Ya hicimos esto en la clase anterior. Volvemos a sumar estas dos fracciones. Este es el común denominador, ¿sí? Aquí nos quedaría a por u menos 1 más b por u. Este 1 que tenemos aquí tiene que ser igual a este numerador que tenemos acá. Entonces tenemos que 1 es igual a a por u menos 1 más b por u. Le desarrollamos, ¿ya? Y después, ¿qué hacíamos? Simplemente comparábamos el lado izquierdo de la ecuación con el lado derecho. De esta forma, primero los términos que sí tienen nu. A la izquierda no tenemos ninguno, a la derecha tenemos a más b. Y luego los términos que no tienen nu.
1 a la izquierda y a la derecha tenemos menos a. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde nuestro a ha sido menos 1 y nuestro b ha sido 1. ¿Qué hacemos una vez que nosotros tenemos estas dos constantes? Simplemente le reemplazamos en nuestras integrales que tenemos acá. Nosotros simplemente tenemos que reemplazar nuestra a por menos 1 y nuestra b por 1 y resolverlas. ¿Sí? La primera integral es menos el logaritmo natural del valor absoluto de u, más una constante de integración, más el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos u, más otra constante de integración. A esas dos les vamos a meter dentro de una sola, que es este c sub 1 de aquí. Esta sí sería ya la respuesta de la primera integral. Esa era la más difícil, miren, no estuvo tan grave. Más el logaritmo natural de y de x menos 1 y más c sub 1. Listo. Ya resolvimos esta integral de aquí, miren. Nuestra integral y sub 2 es igual a la integral de dx sobre x. Esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más otra constante c sub 2. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar estas dos respuestas en esta ecuación de aquí. Eso significa que tenemos lo siguiente. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Obviamente tratar de despejar este y de x. Hagámosle paso por paso, ¿no es cierto? Primero, si ustedes se acuerdan de propiedades de logaritmos, sí o no que a estos dos términos le podemos juntar en uno solo. Logaritmo natural del valor absoluto de y de x menos 1 sobre y de x. Y al otro lado, nosotros tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Exponencial acá, exponencial acá. Entonces, en el lado izquierdo nos quedaría el cociente de estos valores absolutos, y de x menos 1 sobre y de x. Y al otro lado, k por el valor absoluto de x, donde este k es a la c y esto ya vimos varias veces que es estrictamente positivo. Entonces, hacia algunas clases nosotros llegamos a una expresión parecida a esta de aquí. ¿Se acuerdan? Y justo yo les había dicho, le vamos a dejar ahí porque no les quiero complicar más, pero obviamente utilizando lo que ustedes aprendieron en prepo sobre valores absolutos, nosotros podemos abrir estos valores absolutos. Tratar de despejar el y de x. Sí se puede despejar el y de x, como sí se podía en ese ejercicio que nosotros hicimos en ecuaciones lineales. Miren, nosotros llegamos hasta este punto y yo les dije, le vamos a dejar ahí al problema. Sí, pero obviamente este problema sí pueden despejar el y de x y expresar la solución explícitamente. En este de aquí, que es un poquito más complicado también, pero para eso nosotros tenemos que acordarnos de la definición de valor absoluto. Entonces, miren todos los valores absolutos que aparecen aquí. Tenemos tres valores absolutos: el valor absoluto de x, el valor absoluto de y de x, y también tenemos el valor absoluto de y de x menos. Yo les voy a hacer todo paso por paso para que quede claro, pero obviamente si ustedes ya saben cómo manejar estas cosas, se pueden saltar un montón de pasos. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se definía el valor absoluto de x? X es positivo si X es mayor que 0 y sería menos X si X es menor que 0, menor o igual. Exacto. A ver cómo les enseñaron, aquí o acá. En cualquiera. Quieren, ¿cierto? Ahora, ¿qué pensarían ustedes si en nuestro caso no está en ninguno y por qué? Porque arriba definimos que x no puede ser 0. Muy bien, ¿ya? Entonces, supongamos que inicialmente nosotros dijimos esto, pero fíjense, otro compañero se acordó de esto de acá. Arriba nosotros dijimos clarito que el x no puede ser igual a 0. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos y de x? ¿En qué cambia esa definición? ¿Vale y de x si es que y de x es positivo, ¿sí? O igual a 0. Y vale menos y de x si es que y de x es negativo. Pero miren, no puede ser 0 porque arriba nosotros dijimos que es distinto de 0. Entonces, simplemente este 0 de aquí tampoco le tomamos en cuenta. Esta es la definición del valor absoluto de y, que también aparece acá en nuestra solución. Vámonos con este factor de aquí.
requiere un poquito más de trabajo, pero es lo mismo, básicamente. Ser positivo, ¿no es cierto? Si lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Si y de x menos 1 es mayor que 0. Y va a ser negativo si en cambio lo que está dentro de ese valor absoluto es negativo. Y podemos ir un poquito más allá, fíjense. ¿Qué está detrás de esto? Significa que va a ser positivo si es que el y de x va a ser mayor que 1. Y de x menos 1 mayor que 0 significa que y de x debe ser mayor que 1. Y acá abajo, y de x tiene que ser menor que 1. Otra vez, miren, aquí pudimos haber puesto mayor o igual que 0, aquí pudimos haber puesto mayor o igual que 1, pero fíjense, acá arriba nosotros vimos que el y no podía ser igual a 1 y por eso podemos retirar esta igualdad de aquí. Ya vamos a ver qué significa este x igual a 0, este y igual a 1 y este y igual a 0. Y lo que vamos a hacer ahorita es simplemente una tablita. Una tablita que seguramente ustedes han de haber hecho igualito en prep. Para el y, aquí tenemos en cambio dos puntos problemáticos. Aquí tenemos el y igual a 0 y acá tenemos el y igual a 1. Y vamos a analizar estas tres cosas. Nuestro y de x, nuestro y de x menos 1 y el cociente de los dos. Y vamos a ver, analizar en esos intervalos cuando cada uno de esos es positivo o negativo. Cuando y de x es positivo, chicos, cuando es mayor que 0, ¿cierto? Y de x es positivo en este intervalo, positivo en este intervalo y es negativo en este intervalo. Cuando y de x menos 1 es positivo, cuando y de x es mayor que 1. Cuando es mayor que 1 es positivo. Cuando es negativo, cuando y de x es menor que 1. Negativo, negativo. El cociente de las dos, miren, en este intervalo de aquí, si nosotros dividimos negativo para negativo, sí o no que eso es positivo. Entonces, en el intervalo desde menos de infinito hasta 0, este cociente va a ser positivo. ¿Qué pasa si nosotros dividimos negativo para positivo? Ese cociente va a ser negativo. Y finalmente, positivo para positivo es positivo. Esto nos va a permitir saber cómo nosotros le vamos a abrir a estos valores absolutos. Le voy a copiar acá abajo. Y además, acuérdense de una propiedad. Es simplemente el valor absoluto de esto que está acá. Entonces, vamos paso por paso. Primero, nos vamos a centrar únicamente en este valor absoluto, en el valor absoluto de x. Miren lo que vimos arriba. Si es que x es mayor que 0, lo que va a pasar con esta expresión que tenemos acá es esto. Y miren, si es que x es menor que 0, nosotros vamos a tener en cambio que este valor absoluto de x menos 1 sobre y de x es igual a ¿cuánto, por favor? Menos k por x. Exactamente, ¿ya? ¿Se acuerdan? Así se abrían los valores absolutos, ¿ya? Entonces, miren, solo analizando el valor absoluto de x, nosotros ya le partimos a nuestra expresión en dos casos, ¿ya? Para cuando x es mayor que 0, x es positivo. Para cuando x es menor que 0, tenemos menos x. Después nosotros tenemos que hacer algo similar con la y. Fíjense, es negativo en el intervalo entre 0 y 1, pero es positivo en estos dos intervalos de acá. ¿Ya? Otra vez, chicos, por si acaso, si se están asustando. Este problema se arma porque nuestra ecuación diferencial estaba mal definida desde el inicio. Si a nosotros nos hubiesen dicho esto, miren, chicos, x mayor que 0, se acababa la mitad del problema. Ya nos hubiese dividido en dos casos porque simplemente tuviéramos esto. Y si nosotros nos hubiesen dicho y también es mayor que 0, ya no tuviéramos este problema y solamente tuviéramos que preocuparnos por un valor absoluto. Pero como el problema no estaba bien definido desde el inicio, entonces nosotros tenemos que armar todo este desmadre. Son las buenas noticias, que en las pruebas siempre los ejercicios están bien definidos, pero yo les quiero mostrar cómo se resolvería un ejercicio del libro de Sil, tal y cual él lo presenta, y cómo este problema se vuelve innecesariamente complicado.
Lo único que estamos tratando de hacer con esta mega tabla de aquí, abrir estos valores absolutos y ver cuántas soluciones vamos a tener. Solo de analizar el valor absoluto de X, nuestro problema ya se partió en dos. Y miren, solo de analizar este otro valor absoluto, nuestro problema otra vez para cada caso se va a partir en dos. ¿Qué decía lo que analizamos arriba? En este intervalo de aquí, lo que está acá adentro va a ser negativo, por tanto, aquí vamos a tener menos y de x menos 1 sobre y de x, igual a menos k por x. En este intervalo de acá, en cambio, lo que está dentro de este valor absoluto va a ser positivo, sería y de x menos 1 sobre y de x, ¿sí? Y esto es igual a menos k por x. ¿Ya? En el lado de acá parecido, miren. ¿Ya? Y ya nos deshicimos de esos valores absolutos. Lo único que nos resta es despejar y de x. Nos queda y de x igual a 1 sobre 1 menos k por x. De acá les va a quedar 1 sobre 1 más k por x. Acabamos de encontrar 4 soluciones para nuestra ecuación diferencial en cada una de estas regiones. Dependiendo de en dónde esté nuestra condición inicial, como vamos a ver ahorita, vamos a tener una solución distinta. Pero no es tan distinta, miren. Esta de aquí, que le podemos llamar y sub 1, es la misma que esta de acá, solamente que está definida en un intervalo diferente. Y sub 1, y sub 1. Y miren, estas dos de acá también son iguales. Y sub 2 y y sub 2. Entonces, si yo les pregunto, chicos, en una prueba, encuentre la solución general de esta ecuación diferencial, igualita, así como en el libro de SIL, ¿cómo ustedes presentarían su solución? ¿Sí me entienden? Deberían presentar 4 soluciones, que son estas 4 de aquí. ¿Y cuál sería el intervalo en donde está definida cada una de esas soluciones? O sea, no podrían presentarle así simplemente, sino, además, les falta el intervalo. Por ejemplo, el intervalo ¿cuál es? Para x mayor que 0. Pero miren, también tenemos otra solución para x mayor que 0. Entonces, no es solo para x mayor que 0, sino también y menor que 0, y mayor que 1. Y lo mismo para estas otras soluciones. No se preocupen, yo les dije que esto es innecesariamente complicado. Simplemente estamos resolviendo el ejercicio del libro de SIL tal como y lo plantea. Entonces, fíjense, esto es bien importante. En este plano, ¿sí? En el plano XY, yo he dibujado precisamente esos puntos problemáticos que nosotros encontramos desde el inicio, miren, y que definieron absolutamente todo, sobre todo con respecto a esos valores absolutos. X tiene que ser distinto de 0, y tiene que ser distinto de 0 y y tiene que ser distinto de 1. Aquí están dibujadas esas rectas, miren. Y igual a 1, y igual a 0 y x igual a 0. Y esas 3 rectas definen estas 6 regiones. Miren, esta es la región, todita esta de acá es la región para x mayor que 0. Serían estos casos de aquí. Esta otra de acá sería la región para x menor que 0. Y después tenemos todas las otras combinaciones para cuando x es mayor que 0, pero por ejemplo y está entre 0 y 1. Entonces sería esta región. Esta región de aquí correspondería a este análisis que nosotros hicimos acá. Cuando x es mayor que 0 y y está entre 0 y 1. ¿Qué vamos a tener en esa región? Nosotros vamos a tener esta solución y sub 2. ¿Qué vamos a tener en las otras dos regiones? Nosotros vamos a tener esta solución y sub 1. Y lo mismo en los otros casos de acá, miren. Cuando x es menor que 0 y y está entre 0 y 1, nosotros tenemos la solución y sub 1. Y cuando nosotros tenemos estos otros dos intervalos, vamos a tener la solución y sub 2. Miren qué diferente hubiese sido si desde el inicio a nosotros nos hubiesen dicho que x es mayor que 0 y y está entre 0 y 1. Nosotros nos hubiésemos ahorrado todo este análisis de aquí y directamente es como si hubiésemos tomado este camino. X es mayor que 0, y está entre 0 y 1 y hubiesen encontrado una sola respuesta, como hubiésemos hecho siempre. Pero el problema fue ese.
que nosotros no sabíamos qué era X, qué era y nuestro problema se parte en todas estas posibilidades. Entonces aquí viene un punto importante. Supongamos que a nuestro problema le añadimos una condición inicial. Hasta aquí se acaba el problema de Silva, ¿sí? Ahí se acaba el problema. Pero para visualizarle un poquito mejor, veamos qué tiene que ver estas regiones y qué pasa cuando nosotros tomamos esta condición inicial. ¿Cómo le harían? ¿Cómo utilizarían esta condición inicial? Y más que nada, ¿en cuál de estas 4 soluciones utilizarían esa condición inicial? ¿Qué opinan, chicos? Esta es la condición inicial, miren. Que y menos 1 es igual a 0.5. ¿Ah? Mi pregunta es, ¿en cuál de esas soluciones La utilizarían esa primera. condición inicial? En la que x es menos 1 y en la que y está entre 0 y 1. Exacto, miren. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, detrás de esta condición está escrito lo siguiente. Este es el valor de su x sub 0, llamémosle, ¿ya? Y este es el valor de su y sub 0. Entonces, miren estos cuadrantes. Nosotros vemos en dónde está este punto. Este punto es x menos 1 y y 0.5. Por aquí, miren, ¿ya? ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos una solución que pase precisamente por este punto. Va a ser algo así como les voy a mostrar ahorita. Esta es la solución que pasa por el punto menos 1,0,5. Esa y sub 1 que vimos arriba. Entonces, esa es la solución que nosotros tenemos que utilizar para evaluar nuestra condición inicial. Entonces, si la evaluamos, tendríamos que... ¡Listo! Entonces, ¿cuál sería nuestra solución? Nuestro y de x sería igual a 1 sobre 1 menos x, ¿no es cierto? Para x menor que 0, ¿no es cierto? Y entre 0 y 1. Listo. Supongamos que ahora tenemos esta condición inicial. ¿Ya? La misma pregunta que yo les hice antes. ¿Sí? Le voy a llevar arribita. ¿Cuál de estas 4 soluciones ustedes utilizarían y por qué? Y en menos 1 es igual a menos 1. ¿Ya? Esto representa el punto menos 1, menos 1. ¿Ese punto a qué cuadrante pertenece? A este de acá, miren. Menos 1, por acá. ¿Ah? Entonces, primero que nada, nuestra solución sería esta y sub 2 que encontramos acá arriba. Esta es la expresión que nosotros tenemos que utilizar para utilizar nuestra condición inicial. Evaluamos aquí nuestro y en menos 1 y esto tiene que ser igual a menos 1. Deben determinando cuánto vale acá, porfa. Igual a 2. Listo. Reemplazamos en nuestra solución particular para esa condición inicial sería 1 sobre 1 más 2x. Nosotros tenemos que encontrar un intervalo donde esta función sea continua. Hallemos primero el dominio de la función. Este 1 más 2x tiene que ser distinto de 0. Eso significa que x tiene que ser distinto de menos 1 medio. Eso significa que el dominio de la función, que sería desde menos infinito hasta menos 1 medio y desde menos 1 medio hasta más infinito. Es claro que en este punto menos 1 medio nuestra función se va a partir y eso hace que se formen estos dos intervalos y la unión de estos dos intervalos es el dominio de nuestra función. Les muestro. Si nosotros graficamos ahora esto de acá, esta línea punteada es precisamente ese valor menos 1 medio. Miren cómo su solución se parte en el punto menos 1 medio. Y miren, de estos dos ramas que nosotros tenemos aquí, solo hay un pedazo que pasa precisamente por nuestra condición inicial. Entonces, una cosa es el dominio de nuestra función y otra es un intervalo en donde nuestra función sea continua. ¿Cuál es ese intervalo? Es este intervalo y sub 1 que va desde menos infinito hasta menos 1 medio. ¿Por qué, chicos?
por la condición inicial. Exactamente, porque en este intervalo está contenido el punto -1. Justo lo que yo les mostré en esta gráfica, miren. Aquí tenemos estos dos brazos que se cortan en un punto. Una cosa es el dominio de esa función y otra cosa es el intervalo donde es continuo. ¿Cuál de los dos intervalos cogemos? Únicamente el intervalo que pasa por nuestra condición inicial. Es este tramo de aquí. ¿Cómo nosotros terminaríamos esto? Simplemente diríamos la solución particular está dado por este y de x, ¿ya? Donde x es elemento de este intervalo de aquí, desde menos de infinito hasta menos un medio. Y listo. ¿Alguna pregunta, chicos?